Desde hace más de 5 años, tengo mi taquería en la esquina de la calle San Lucas, justo frente a una vecindad vieja, de esas con portón de lámina oxidada y un zaguán profundo que huele a humedad desde la banqueta. Todo el barrio la conoce como la de los Olmedo, aunque nadie recuerda bien cuántos viven ahí o si en verdad siguen siendo los mismos. Nomás se ve entrar gente, pero casi nunca salir. Yo abro mi puesto a eso de las 6 de la tarde. Armo mi lona con tubos de PVC, prendo la plancha de gas y echo las primeras cebollitas para que el aroma vaya llamando a la clientela. A veces viene gente del tianguis, señores que regresan de chambear o estudiantes que bajan del Mexibus. Pero siempre que volteo hacia la vecindad me doy cuenta de algo. Hay cuartos con luz a todas horas, pero nadie sale. Nadie baja a la tienda, nadie saca la basura, ni un perro ni un niño, nada. No soy chismoso, pero uno no puede evitar fijarse, sobre todo porque trabajo justo enfrente y mientras corto carne, levanto la mirada de vez en cuando. Por eso sé que en el segundo piso vive un hombre que siempre se asoma por la cortina, el rostro medio oculto entre los barrotes. A veces lo veo ahí por horas. Otras veces la cortina está cerrada durante días. Lo raro es que cuando alguien entra a la vecindad, siempre mira hacia ese cuarto antes de perderse entre los pasillos. Una noche, un cliente que venía de Chalco me preguntó si conocía a los de la vecindad. Le dije que nomás sabía que ahí vivían los Olmedo. Se me quedó viendo un rato, como si dudara en decirme algo. Luego solo dijo: dicen que en esa casa hay gente que ya no debería estar. ¿Cómo?, pregunté intrigado. Gente que no ha salido en meses o años, pero ahí siguen encerrados. No le di mucha importancia, pensé que era uno de esos mitos urbanos que abundan en Ecatepec, donde todo se exagera y la paranoia se vuelve tradición. Pero lo que pasó después me hizo ver las cosas de otra manera. Era un martes por la noche, casi las 11. Ya estaba apagando la plancha cuando escuché un golpe seco. Pensé que algún coche había pasado por la calle empedrada demasiado rápido, pero luego vino un grito. No un grito de susto, sino uno largo, desesperado, con voz de mujer. Miré hacia la vecindad, todo oscuro, pero el grito vino de ahí. Lo supe porque la voz rebotó en los muros y se tragó el silencio que reinaba a esa hora. Me quedé helado. Unos segundos después, otro golpe, esta vez más fuerte, como si arrastraran algo pesado por el piso. Luego, silencio. No pude moverme. Tenía las pinzas en la mano y la bolsa de cilantro a medio guardar. No había nadie más en la calle. Cerré el puesto lo más rápido que pude, guardé todo en mi carrito de madera y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, durante la tarde, noté que la reja de la vecindad tenía un candado nuevo, uno grueso, de esos que se usan en los corralones. Alguien no quería que se entrara o que se saliera. Durante las siguientes noches, seguí trabajando con normalidad, aunque algo me tenía tenso. Dejé de poner música en mi bocina, prefería estar atento al mínimo ruido y empecé a notar detalles. Por ejemplo, un día, mientras picaba la piña, vi que por debajo del portón salía un papelito doblado. Me acerqué y lo recogí. Estaba arrugado y escrito con pluma. Solo decía: nos tiene aquí, no podemos salir, ayuda. Me temblaron las manos. Guardé el papel sin decir nada, como si eso fuera a protegerme. Pensé en llevarlo a la patrulla que a veces se estaciona por la zona de San Cristóbal, pero ¿y si no me creían? ¿Y si sí me creían y no hacían nada? Esa noche no dormí. Me senté en mi cama con el teléfono en la mano, viendo el mensaje una y otra vez. Lo único que podía hacer era vigilar. Y eso hice. Desde el puesto, cada noche, prestaba atención a la vecindad, hasta que la cosa explotó. Era sábado, nochebuena para vender. Estaba lleno de clientes, el puesto a reventar, carne al pastor girando,
tortillas calientes, jugo de limón en la barra. Pero a eso de las 10:30, otra vez el grito. Esta vez fueron varios, gritos solapados, como si alguien los estuviera callando a la fuerza. Luego, golpes, muchos, como si se pelearan dentro de la vecindad. Clientes se detuvieron a medio bocado. Un señor con su taco en mano se quedó congelado. ¿Escucharon eso?, dijo alguien. Todos miramos hacia la vecindad. Las luces de 2 cuartos parpadearon y se apagaron. En ese instante, supe que ya no podía quedarme callado. Crucé la calle, ignorando a los clientes, y me acerqué a la reja. Me pegué al metal, tratando de oír mejor. Un sonido sordo, como si alguien golpeara una pared, se repetía una y otra vez. Llamé a la policía. Tardaron como 20 minutos en llegar, pero llegaron. La patrulla se estacionó justo frente al puesto. 2 oficiales bajaron, uno joven y uno ya curtido, con la panza colgando y cara de fastidio. ¿Usted llamó? Sí, soy el del puesto. Escuchamos gritos, golpes. Creo que hay alguien encerrado ahí. Los oficiales se acercaron con linternas. Tocaron fuerte el portón. Nadie contestó. Uno sacó el radio, pidió refuerzos. Mientras esperaban, yo no podía dejar de mirar al cuarto del segundo piso. La cortina estaba entreabierta. Vi una silueta, no sé cómo, pero sentí que me miraban. Llegó otra patrulla, esta vez con una mujer policía que no se anduvo con rodeos. En menos de 10 minutos tumbaron el candado con una cizalla. Entraron. Yo me quedé afuera, temblando, con los vecinos que ya se habían asomado. Algunos grababan, otros rezaban. Los oficiales salieron después de casi media hora, pero no solos. Sacaron a una familia, 4 personas, 2 adultos mayores, una mujer y un niño. Los ojos les brillaban con la linterna, pero no por miedo, por alivio. Estaban pálidos, flacos, con ropa vieja y rota. La mujer apenas podía caminar. Según dijeron, llevaban más de 3 meses encerrados. El hermano de la señora, un tipo de nombre Javier Olmedo, los tenía bajo llave. Controlaba todo. La comida, las salidas, los celulares. No había denuncias previas. Nadie se había dado cuenta. O nadie quiso meterse. A Javier lo encontraron escondido en la azotea con un cuchillo oxidado. No se resistió. Solo dijo: ellos no pueden estar allá afuera. No saben lo que hay allá afuera. Lo arrestaron. Al día siguiente vinieron reporteros. Me entrevistaron. Salí en la tele, aunque no con mi nombre completo. Me llamaron el taquero que dio aviso. Por unos días me sentí un héroe. Pero eso duró poco. Una semana después, una camioneta sin placas se estacionó frente a mi casa. Estuvo ahí varias horas. No bajó nadie. Al día siguiente un tipo se acercó a mi puesto. No pidió tacos, solo me miró. ¿Tú eres el que habló con la policía?, me dijo, serio. No sé de qué hablas, le respondí. No volvió, pero desde entonces cada tanto veo sombras en la banqueta. Pasos que se detienen cuando yo cierro. Siluetas que desaparecen cuando intento mirar. No he dejado el puesto, no pienso hacerlo, pero ahora trabajo con una cámara en la lona, con un palo de acero bajo la barra, y siempre, siempre tengo un número de emergencia marcado en mi celular, listo para enviar, porque aquí en San Agustín hay secretos que se callan por miedo, y hay miradas que nunca dejan de observar, aunque ya no griten, aunque ya no golpeen, aunque nunca salgan. Me llamo Elías y tengo 35 años. Toda mi vida he trabajado en taquerías. Me muevo entre trompos de pastor, salsa borracha y tortillas que chiflan sobre el comal. Desde hace 5 años tengo mi puesto fijo en una esquina conocida de Ciudad Azteca, justo frente a una casa tapiada con madera vieja y grafiti. Esa casa, como muchas otras en Ecatepec, parecía congelada en el tiempo. El jardín crecido, rejas oxidadas, basura amontonada en la entrada.
Nadie vivía allí desde que yo llegué, o eso creía. Siempre abría mi puesto al atardecer y me quedaba hasta que las últimas combis dejaban de pasar. Era una rutina pesada, pero rendidora. A veces los policías me compraban tacos de cabeza y los choferes del Mexibus pedían los de tripa bien dorada. Entre el humo del carbón y el vapor de los guisados, me fui acostumbrando a los sonidos del barrio. Pero había uno que nunca encajó, un loro. Sí, un loro. Cada noche, entre 9 y 10, desde el interior de esa casa tapiada, se escuchaba la voz de un loro. Al principio, solo decía frases sueltas: «Buenas noches», «Ay, qué calor», o «Dame eso». La voz era tan clara, tan humana, que pensé que alguien se estaba burlando desde adentro, pero no había luces. Nunca, y no había movimiento. La primera vez que lo oí, pensé que sería un loco que se había metido, pero con los días entendí que era un ave. Me causaba curiosidad, pero no miedo. En Ecatepec, uno se acostumbra a ignorar lo raro para poder seguir. Algunos clientes también lo notaban y bromeaban con eso. «¿Ya escuchaste al vecino Elías? Invítale un taco, anda solito», me decían entre risas. Pasaron semanas así, el loro siempre a la misma hora, como si fuera parte del paisaje sonoro. Pero una noche, la cosa cambió. Yo estaba guardando los frascos de vidrio donde pongo las salsas cuando lo escuché. Esta vez su voz no era graciosa. «No me mates, por favor», dijo el loro, una vez, y luego otra, como si imitara una súplica escuchada antes. Me congelé. No era una frase casual, era un grito de desesperación, aunque dicho con el tono chillón y robótico del ave. Volteé hacia la casa, como esperando que alguien saliera, pero nada. El aire estaba quieto. Me acerqué a la reja solo para mirar, aunque sabía que estaba cerrada con cadenas y candados viejos. Me quedé allí unos segundos, tragando saliva, con el corazón en la garganta. Esa noche no dormí bien. Me despertaba con la voz del loro, repitiendo la frase. Al día siguiente lo conté en la taquería a los otros comerciantes de la cuadra. La mayoría se burló, pero uno de ellos, Don Chuy, un señor de edad que vende elotes, frunció el ceño. «Ese loro ya tiene años ahí, chamaco. Dicen que era de una señora que vivía sola, pero desapareció». No le di importancia en ese momento. Pensé que solo eran chismes de barrio, pero al anochecer el loro habló otra vez. «Te lo suplico, no me pegues, no me mates». Fue como una puñalada en el estómago. Cerré el puesto deprisa, tirando un frasco de cebolla. Esa misma noche llamé al 911. Me costó trabajo explicarle al operador por qué llamaba. «¿Cómo dices que un ave te hizo sospechar de un crimen? Hay un loro en una casa abandonada que está diciendo cosas raras, cosas que suenan a que alguien sufrió ahí», dije, sintiéndome ridículo. Pero mandaron una patrulla. 2 oficiales jóvenes vinieron. Les conté todo. Incluso les hice escuchar la frase del ave, que se repitió justo cuando estaban allí. Uno de los policías, el más joven, se rió. El otro se lo tomó más en serio. Al ver que la casa estaba tapiada y que no había acceso, llamaron a su superior. 3 días después, llegó un equipo completo. Patrullas, agentes ministeriales y hasta una retroexcavadora. Rompieron las tablas. El olor que salió era nauseabundo. En el patio trasero encontraron el cuerpo. No voy a decir detalles porque ni yo quiero recordarlos, pero lo habían enterrado mal, apenas cubierto por una lona azul, y el loro estaba en una jaula, flaco, sucio, pero vivo. Lo que repetía no era un juego, estaba imitando los últimos momentos de alguien, lo que oyó antes de que lo enterraran. Mi testimonio fue clave. Me llevaron a declarar varias veces. Salí en las noticias locales, hasta vinieron de la televisora. Pero el verdadero horror vino después. No pasó ni una semana cuando noté algo extraño. Un coche negro, sin placas, se estacionaba a unos metros del puesto. Diferentes modelos, diferentes colores,
pero siempre alguien mirando. Gente que no pedía tacos, que no saludaba, solo observaban. A veces pasaban 2 o 3 veces por noche, lento como cazando. Una noche, un tipo se bajó. Vestía de traje, con el saco abierto y una pistola visible en el cinturón. Me pidió una orden de pastor. Mientras la preparaba, me dijo con voz tranquila: «Buen trabajo el que hiciste. No todos se atreven a hablar». Le entregué la orden sin decir nada. Mi piel estaba sudando frío. El tipo se fue, pero esa noche dormí con un cuchillo bajo la almohada. Los seguimientos duraron semanas. Nunca supe quiénes eran. La policía dijo que yo no corría peligro, pero no les creí. En Ciudad Azteca, los que hacen daño nunca llevan uniforme. Me mudé, dejé la colonia, cerré el puesto y vendí el equipo. Ahora vivo en la Gustavo A. Madero con mi hermana. Trabajo en una lonchería. Nadie aquí sabe lo que pasó. Nadie sabe del loro, ni de los coches sin placas, ni del cuerpo bajo la tierra. Pero yo lo sé. Y cada vez que escucho el canto de un ave, me regreso a esa noche. A esa voz que gritó, desde la boca de un animal enjaulado: «¡No me mates!». Me llamo Fidel y por casi 5 años fui taquero ambulante sobre Vía Morelos, justo a la altura de la estación Ecatepec del Mejibús. Mi carrito, un cajón metálico oxidado, lo estacionaba frente a una ferretería vieja, entre la entrada de una calle cerrada y un lote que durante el día parecía baldío, pero de noche era otra cosa. Ahí vendía tacos al pastor, de suadero y campechanos, desde las 6 de la tarde hasta pasada la medianoche, dependiendo de la clientela. Ecatepec no es un lugar sencillo. Aquí la vida vale poco, pero el hambre es cabrona. Mis clientes eran obreros, choferes de combi, uno que otro policía, chavitos saliendo de la prepa, y hasta vendedores de plaza que bajaban del Mejibús buscando algo caliente para el estómago. Todo empezó una noche de martes, cuando el calor de la plancha y el olor de los trompos apenas llenaban el aire. Estaba solo, como siempre. Mi compa Omar me ayudaba a veces los fines, pero entre semana me rifaba yo solo. Ya eran casi las 11. Esa hora en la que la calle empieza a callarse y solo quedan los perros flacos y las risas de borrachos lejanos. Vi que una camioneta blanca, sin logos, con los vidrios polarizados, se metía al lote baldío. Pensé que iban a tirar basura o a hacer alguna tranza de las tantas que uno prefiere no preguntar. Pero no fue una vez. Esa semana la vi regresar 2 veces más. Siempre después de las 10:30, siempre con las luces apagadas antes de entrar. Un viernes terminé de servirle a un trailero y mientras lavaba el cuchillo en un bote con agua caliente, escuché un ruido seco, como un portazo, allá adentro. Me asomé con cuidado. Entre los muros rotos se alcanzaban a ver unos focos colgando desde una bodega oxidada que ni sabía que estaba ahí. Esa noche vi entrar no una, sino 3 camionetas. Las luces se apagaron al entrar, pero la puerta de Minon Centers lámina se abrió y ahí lo vi. Un hombre flaco y encorvado bajó de la camioneta arrastrando a otro. Era un muchacho, más joven que yo, como de 20. Tenía las manos amarradas con cinchos y la cara cubierta. Lo metieron a la bodega. Había al menos otros 2 tipos armados vigilando. No supe qué hacer. Me quedé inmóvil, con el corazón reventándome el pecho. No podía creer lo que veía. Pensé en ignorarlo, hacerme pendejo, seguir vendiendo. Pero después vi que salieron otros 2 más de la camioneta, también amarrados. No parecían delincuentes. No se veían como los que agarran en la tele. Llevaban mochilas rotas, zapatos sin agujetas. Uno tenía el rostro quemado por el sol, como los jornaleros. Eran migrantes. Me encerré en mi cabeza. Pensé en largarme, apagar el fuego, tirar la carne y correr. Pero si lo hacía, iban a notar que los había visto. No soy un héroe.
Soy un cabrón que vende tacos para sobrevivir. Y en este barrio, hablar de más te puede costar más que el sustento. Volví a mi carrito, traté de actuar normal, pero no pude dormir esa noche, ni la siguiente. A la tercera noche que los vi entrar, me decidí. Caminé hacia la avenida, crucé al Oxxo y desde el baño llamé a una amiga que trabaja con una organización que apoya a migrantes en la zona de lechería. Me costó, me temblaba la voz, pero le conté lo que había visto. Me pidió detalles, ubicación, horarios. Me juró que movería algo sin meterme. La siguiente semana me pareció eterna. Las camionetas seguían llegando. Una noche escuché gritos, no de miedo, de dolor, como si estuvieran golpeando a alguien dentro. Ya no me importaba vender. Estaba esperando que algo pasara, que alguien hiciera algo, y sucedió. Era un miércoles, casi medianoche. Estaba levantando todo cuando escuché gritos, pero esta vez eran otros. Varios hombres salieron corriendo de la bodega. Luego, luces, sirenas. Un convoy de patrullas, federales y agentes con chalecos entraron por el lote. El desmadre duró menos de 10 minutos. Luego, el silencio. Esa noche, me quedé ahí parado, sin moverme, hasta que uno de los policías se me acercó. ¿Tú viste algo?, me preguntó seco, mirándome con desconfianza. Le dije que no, que solo vendía tacos, que ni sabía que había una bodega, pero lo supe por la radio. Encontraron a 17 migrantes encadenados dentro. Hombres, mujeres, 2 adolescentes. Algunos llevaban días sin comer. No sabían bien en qué parte del país estaban. Uno había muerto hace 2 días, según me dijo después mi amiga. Durante los siguientes días vi pasar medios de comunicación, camionetas del DIF, gente tomando fotos. Nadie sabía quién había sido el informante. Ni siquiera la policía sabía bien qué grupo estaba operando ahí. Pero yo sí sabía algo. Había hecho lo correcto y también sabía otra cosa. Tenía que largarme. Ese viernes vendí todo lo que tenía en el carrito. Saqué la plancha, las salsas, el tanque y no volví. Me mudé con mi hermana allá por Indios Verdes. Ya no volví a poner un puesto en la calle. A veces vendo tacos en fiestas o en mercados temporales, siempre en lugares cerrados, siempre lejos de cualquier bodega con puertas que no deberían abrirse de noche. Mi nombre no está en ningún reporte. Nadie me buscó. Pero cada vez que paso por Vía Morelos y veo esa esquina, me dan ganas de acelerar el paso. Porque aunque ayudé, sé que alguien podría haberme visto. Alguno de esos cabrones pudo haberme fichado. Vivo con eso todos los días, pero prefiero vivir con miedo que haberme quedado callado. Trabajo en una taquería de Jardines de Morelos, ahí por la avenida Adolfo López Mateos, casi esquina con Circuito Cuauhtémoc. No es gran cosa. 4 mesas, 2 ventiladores colgando del techo y una plancha que nunca se apaga. Desde hace años ahí me gano la vida. Me llamo Jesús, pero todos me dicen Chucho. Cierro tarde, entre semana como a la 1, pero los viernes y sábados le doy hasta las 3. La gente se siente más segura comiendo aquí que en su casa, dicen, y eso me hace quedarme. Hace unos meses empezó a venir un cliente extraño. Hombre callado, alto, vestido con ropa vieja, de esas que ya no se ven. Pantalón de mezclilla con doblez en el tobillo, chamarra de mezclilla también, desgastada por el uso, y una gorra que nunca se quitaba. Lo noté por una razón muy específica. Siempre pagaba con billetes viejos, de los que ya no circulan. Primero pensé que eran falsos, pero no. Solo eran antiguos. Uno de 20 con Benito Juárez, otro de 50 con el árbol de zapote en el reverso. Todos verdaderos, pero sacados de una época que ya no encajaba. Al principio no me importó. Tenía esa vibra rara, pero no se metía con nadie. Se sentaba solo, pedía 4 de suadero y una coca. No hablaba. Solo apuntaba con el dedo en el menú o alzaba la mano. Pagaba.
Se iba caminando despacio rumbo a la calle cerrada que da a la privada de Moctezuma. Esa calle nunca me había gustado. Siempre me pareció demasiado oscura para estar tan cerca de la avenida principal. Una noche de jueves, después de cerrar, me lo encontré parado a media banqueta, mirando hacia una casa. Pensé que esperaba a alguien. No me vio o no quiso verme. Me pareció extraño, pero seguí mi camino. La siguiente semana volvió. Lo atendí como siempre, pero esta vez su mirada estaba vacía. No es fácil de explicar, pero cuando alguien mira con intención, uno lo sabe. Él no. Miraba al frente como si no estuviera ahí. Me pagó con un billete de 100, el de Sor Juana antiguo. Ya no los aceptan en la tienda de la esquina, pero yo lo guardé igual. Esa noche no cerré a tiempo. Me entretuve limpiando la plancha, y cuando salí a tirar la basura a eso de las 3, lo volví a ver, parado frente a la misma casa. Ahora, con más atención, noté que la casa estaba apagada, sin movimiento, pero con señales de vida, cortinas nuevas, un coche en la cochera, rejas limpias, todo ordenado. Pero él estaba ahí, como centinela. Me entró una inquietud rara, como cuando uno siente que lo están mirando desde una ventana cerrada. Pasaron los días y mi curiosidad fue creciendo. Le conté a mi compadre el Sopi, que trabaja de vigilante en un taller cerca. Me dijo que ya había visto a ese señor por ahí desde hace meses, que siempre pasaba a las mismas horas y que una vez hasta lo siguió con la mirada porque le pareció que entraba sin tocar, pero que no escuchó portazo ni timbre, que simplemente desaparecía en la sombra del pasillo. Me obsesioné. Empecé a notar detalles. El cliente llegaba siempre entre las 11:20 y 11:35. Su orden era exacta. Siempre traía cambio justo. Nunca hablaba. Y lo más raro, no sudaba, no se quejaba del calor, no interactuaba con nadie. Un fantasma sin serlo. Un viernes decidí seguirlo. Preparé todo con cuidado. Cuando lo vi irse, apagué la plancha y le dije al Sopi que me cubriera por si llegaba alguna patrulla. Caminé a distancia sin hacer ruido. Él seguía su camino con esa lentitud enfermiza, dobló en la misma calle, se detuvo frente a la casa como de costumbre, pero esta vez no se quedó parado. Caminó directo a la reja, sacó una llave y entró. Ahí me detuve. Esperé como 10 minutos. Ninguna luz se encendió. Silencio total. No se escuchó ni una puerta rechinar. Me acerqué más. La casa tenía las ventanas tapadas por dentro, pero vi algo por una rendija de la cortina de la entrada. Sombra y movimiento. Fue entonces cuando escuché el llanto, no de un bebé. Era el llanto contenido de alguien grande, como de alguien con una venda en la boca. Una voz que pedía ayuda desde el fondo del pecho, apagada, quebrada. Me congelé. No podía moverme. Me pegué a la pared y me asomé de nuevo. Vi una figura pasar dentro. No era el hombre, era una mujer, joven, cabello desordenado. Estaba en ropa interior. Apenas si pude ver su rostro, pero lo que vi fue puro terror. No me moví en 5 minutos. Luego, de entre las sombras del interior, vi al hombre salir de nuevo. Cerró con llave y caminó hacia la calle en dirección opuesta a mí. Me escondí en el portón del vecino. Lo dejé ir. Regresé a la taquería como si nada. No hablé. No dormí esa noche. Al día siguiente le conté todo a alguien en quien confiaba. Ramírez, un agente municipal que venía por tacos cada martes. Le dije que no podía asegurar nada, pero que algo pasaba en esa casa. Le describí todo. Él me escuchó con la seriedad que nunca le había visto. No dijo nada más que, déjalo en mis manos. Pasaron 3 días, luego 5. Pensé que había ignorado mi historia. Pero la siguiente semana, mientras cortaba cebolla para el turno de 1900, la noche escuché sirenas. 4 patrullas llegaron, cerraron la calle. Ramírez vino con cara de piedra.
Me miró desde la reja. No dijo nada, pero asintió. En las noticias no dijeron nada, pero yo supe. Porque al día siguiente Ramírez volvió, pidió 3 de bistec y una coca y me dejó una nota arrugada junto al servilletero. Había 3 personas, atadas. Una llevaba ahí semanas. El tipo era cuidador, no dueño. Nadie sabía que existía. Tenía llaves falsas. Hiciste lo correcto. Pero olvídalo, no lo vi más. Desde entonces he sentido ojos que me siguen al salir del turno. Una moto que pasa 2 veces por noche. Un tipo que se para frente a la taquería y no compra nada. Una señora que me dice que mejor cambie de horario. Sigo trabajando. No tengo otro modo de ganarme la vida. Pero guardo los billetes viejos. Los tengo en una caja de madera bajo mi cama. Me recuerdan que a veces el verdadero terror no viene de ultratumbas, sino de la rutina, de un cliente callado, de una casa con cortinas nuevas en un barrio donde todos creen conocerse. Yo sobreviví, pero desde entonces cada vez que veo a alguien pagar con un billete viejo, se me va el alma por un segundo. Yo solo quería vender tacos. No tenía grandes sueños ni metas imposibles. A los 23 años me sentía afortunado de poder mantener mi puesto limpio, surtido y bien ubicado justo en la esquina de la calle Lago Tláhuac, frente a la tienda de abarrotes que lleva décadas sin cambiar su letrero oxidado. Esa esquina en la Florida siempre fue buena para vender. La gente salía del metro Ecatepec, cruzaba por la ruta de las combis que iban a Jardines o a la 25, y el olor del pastor les robaba el paso. Mi mamá me ayudaba de vez en cuando. Mi papá, ya sabes, fue otro de los que se subió a una combi y nunca volvió. Aquí en Ecatepec eso no es leyenda urbana, es rutina. Aún así, yo me levantaba con gusto, marinaba la carne, cortaba la piña y preparaba las cebollitas con paciencia. Nada me daba más gusto que ver a la gente formar fila, pedir de 3 en 3 y decirme que estaban buenos. Eso bastaba, hasta que llegó ella. Una tarde de viernes, como a eso de las 6, se acercó una muchacha con el cabello planchado, labios delineados, un aro de luz portátil y un celular apuntando directo a su cara. Venía con toda la actitud de quien se cree famosa. Era delgada, morena clara, con esas uñas tan largas que uno no entiende cómo se limpia la vida. Amix, ya llegamos a los tacos de la Florida. Este puesto me lo recomendaron mucho en TikTok, dijo, sin siquiera pedirme permiso. Yo estaba metido en mi rutina, tortilla, carne, piña, salsa. Escuché que alguien gritaba mi nombre, pero no fue hasta que el celular me apuntó que volteé. ¿Eres tú el famoso taquero viral?, preguntó ella. No, creo que se equivoca, le respondí, sin dejar de mover la espátula. ¿Cómo que no? Si tú eres el de los tacos con piña flameada, ¿no? Miren, Amix, aquí está. Dicen que estos tacos son los mejores de Ecatepec. Alrededor de ella había un grupito de 3 personas más, uno con cámara, otro con un micrófono y un chavo que solo comía con cara de que no quería estar ahí. Yo nunca había salido en ningún video, pero acepté. Total, pensé, ¿qué puede pasar? Hasta sonreí para la cámara cuando ella me preguntó mi nombre y cuántos tacos vendía al día. Me llamo Israel, pero me dicen Chore. Aquí andamos desde hace 2 años, todos los días, menos cuando llueve fuerte. No había terminado de decir eso cuando llegaron. Una camioneta gris, sin placas, se estacionó de golpe frente a la farmacia Guadalajara, que queda del otro lado de la calle. Bajaron 3 tipos, uno con gorra hasta las cejas, otro con mochila cruzada y el último con una chamarra de mezclilla abierta que dejaba ver una cangurera negra. El de la mochila sacó algo, una pistola. No era como en las películas. Era rápida, sucia, y todo se volvió confuso. Dispararon 3 veces. La muchacha gritó. La cámara cayó. Ella también. Un silencio brutal se apoderó de la esquina. Yo solté la espátula. La plancha seguía rugiendo.
y vi cómo su cuerpo, envuelto en ese vestido color pastel, se manchaba de rojo. No entendía nada. El de la chamarra gritó algo como: «No era ella, pendejo», y golpeó al que había disparado. Subieron a la camioneta y se fueron en reversa, como si nada. Yo no corrí, no me moví, me quedé mirando el cuerpo. Tenía los ojos abiertos y el celular seguía grabando, caído junto a los tacos. Fue un vecino, don Chema, quien me gritó que me largara. Otro gritó que venía la patrulla. Entonces reaccioné. Me metí entre los callejones de atrás, por la privada del lago Pátzcuaro, hasta llegar a la casa de un compa. Me encerré y borré todas mis redes sociales esa misma noche. La grabación, claro, se hizo viral. En todos los noticieros locales, en los grupos de Facebook de La Florida Informa, mi cara salía. No por los tacos, no por el video, sino porque fui el único que se veía bien en la cámara. Testigo clave, decían. El taquero sobreviviente. Yo no sabía nada, solo que vendía tacos y una muchacha quiso hacerme famoso. A los 3 días, llegaron a buscarme, no la policía, sino 2 tipos en una moto sin cascos que preguntaban en la colonia por mí. Le preguntaron a mi mamá si el taquero Chore vivía ahí. Ella les dijo que no conocía a nadie así, pero supo de inmediato que tenía que salirme de Ecatepec. Me escondieron en un refugio del Estado de México, esos de la Fiscalía que parecen cárceles para gente inocente. No podía salir, no podía usar celular, no podía decir mi nombre. Todo por salir 5 segundos en un maldito en vivo. La influencer no era la que buscaban, se parecía a alguien, eso dijo la policía, que fue una ejecución equivocada, una confusión. Pero eso no les importaba a los tipos de la camioneta. Uno de los agentes me mostró capturas de mensajes filtrados, chats donde decían que yo era un testigo incómodo, que había que callarme. Tuve que declarar. Me cambiaron el nombre, me sacaron del estado. Me dieron un trabajo temporal en una fonda del sur de la ciudad con una peluca y una historia falsa de que venía de Monterrey. Extrañaba a mi mamá, a mis tacos, a mi esquina, pero al menos estaba vivo. Después de 3 meses, me dijeron que ya era seguro salir, que los responsables habían sido detenidos, que el crimen no era contra mí, que todo había sido un error. Me dieron a elegir, regresar a la Florida o empezar de cero en otro lugar. Escogí vivir. Ahora vendo semitas en Puebla. Nadie me llama Chore. Nadie sabe que alguna vez estuve en un video viral. Ya no uso redes sociales. Cuando me preguntan por qué me vine tan joven a otra ciudad, solo digo que allá en el norte vendía tacos y que me fue mal. Pero cada que escucho a alguien grabando con un aro de luz en la calle, me alejo, porque yo solo quería vender tacos y por un instante ser visto casi me cuesta la vida. Me llamo Rubén, tengo 43 años y vendo tacos desde hace 16. Mi carrito está justo en la esquina de Avenida Central con una calle sin nombre, frente a un Oxixo viejo donde a veces hasta los empleados se espantan por cosas que no saben explicar. Ahí trabajo desde el mediodía hasta que el cuerpo aguante o hasta que ya no haya tortillas. La vida en Ecatepec es dura, pero yo la entiendo. Uno aprende a moverse entre baches, entre policías que piden mordida y clientes que si no les das doble tortilla te amenazan con que no regresan. Pero ese martes no fue normal. Ya había oscurecido. Eran como las 9 cuando vi llegar una camioneta negra sin placas. No me sorprendió tanto. En esa zona, cuando cae la noche, se aparecen desde dealers hasta taxistas borrachos. Lo raro fue que la camioneta no se estacionó. Solo bajaron 2 hombres con pasamontañas, cruzaron la calle como si fueran dueños del mundo y se metieron al local de Pollos Lupita, que está a unos pasos del mío. Yo me puse tenso. Nadie más lo notó porque la gente seguía comiendo, como si nada.
Pero yo ya sabía que eso no era bueno. Lo que pasó después fue tan rápido que hasta ahora me cuesta recordar cada detalle con claridad. Se escuchó un golpe seco, como de vidrio roto, y luego gritos. La gente salió corriendo del local de pollos y uno de los tipos salió con una pistola en la mano, gritándole al aire: «Esto va para todos los pinches necios que no quieren pagar el piso». Fue entonces que me congelé. Ya habían venido conmigo 2 veces en menos de un mes a pedirme lo que ellos llaman protección. Al principio pensé que era puro bluff, que nomás querían asustarme, pero ya había escuchado rumores en el mercado de que habían quemado un puesto de carnitas en Santa Clara porque se negó. No pensé. Apagué mi anafre y agarré las cosas más valiosas. Mi celular, la caja con el dinero y una bolsa de tortillas que todavía no estaban duras. Empecé a caminar rápido, pero sin correr. En esa zona, si corres, alguien te sigue. Vi cómo otro grupo de tipos sacaba gasolina de una garrafa y la rociaba sobre los toldos del local de hamburguesas. Prendieron fuego sin ningún remordimiento. La luz de las llamas iluminó por un instante las caras de los que estaban cerca. Nadie decía nada. Solo grababan con sus teléfonos, como si eso les fuera a servir de protección. Yo me metí en una calle lateral, angosta, llena de cascajo y casas a medio construir. A esa hora, las únicas luces que había eran las que escapaban por las rendijas de alguna ventana. Caminé como 5 cuadras hasta llegar a una construcción abandonada. La había visto muchas veces desde lejos. Era de esas obras negras que se quedaron a la mitad cuando la constructora quebró, con varillas expuestas y el piso lleno de tierra y piedras. No era un buen lugar, pero al menos no tenía cámaras. Me metí por una rendija del portón. La planta baja estaba vacía y tenía un cuarto sin ventanas donde decidí meterme. Cerré la puerta, o más bien la empujé hasta que se trabó contra el marco y me senté en el piso. Temblaba, no de frío, sino de puro miedo. Esa fue mi primera noche. No dormí casi nada. Cada sonido me ponía alerta. Perros ladrando, un coche lejano, sirenas que se acercaban y luego se alejaban. A eso de las 2 o 3 de la mañana, escuché una moto detenerse cerca. Me asomé apenas y vi un tipo con casco mirando hacia la casa. No traía luces prendidas. Estuvo ahí como 5 minutos, luego se fue. No sé si me vio. No sé si lo mandaron a buscarme. Cuando amaneció, me sentí un poco más tranquilo. Afuera, la ciudad parecía la de siempre. Los gritos de las combis, el sonido del fierro viejo, los niños yendo a la escuela. Pero no me atreví a salir. No tenía claro si estaban buscando a los que no habían pagado, o si lo mío ya estaba olvidado. Pensé en mi esposa y en mis hijos, que viven en Tezoyuca. No les había avisado nada, ni siquiera sabían que me estaban extorsionando. Ese día, aguanté sin moverme. Me acabé las tortillas que llevaba. Tomé agua de un grifo oxidado que encontré en la parte trasera del lugar y me puse a revisar las redes sociales. La colonia estaba en caos. Varias páginas de vecinos reportaban incendios, balaceras y un silencio incómodo de parte de las autoridades. Nadie quería meterse. La policía no había entrado. Decían que la cosa estaba caliente y que tenían órdenes de esperar refuerzos. Mi nombre no aparecía en ninguna publicación, pero sí mencionaban a un taquero desaparecido. Asumí que hablaban de mí. Apagué el celular y lo dejé en modo avión. No quería que me rastrearan. La segunda noche fue peor. Sentía que la oscuridad se metía en mis pulmones. El silencio no era total. Cada tanto se escuchaban pasos o voces apagadas que cruzaban la calle. Una vez alguien se detuvo frente al portón y tocó. No dije nada. Después de un rato, se fue. Me sentía como un ratón atrapado. Empecé a pensar que si no salía pronto, me iba a enfermar.
El aire olía a cemento viejo, a polvo acumulado. La garganta me ardía. Tuve que mear en una botella. No tenía idea del día ni la hora exacta. Soñé que me encontraban, que me arrastraban fuera del cuarto y me obligaban a ver cómo quemaban mi carrito. Me desperté con los ojos secos, sudando, aunque hacía frío. La batería del celular murió a la mañana siguiente. El tercer día escuché detonaciones a lo lejos, helicópteros, gritos que no venían de la calle sino del cielo. Sonaban como los gritos de una ciudad despierta, enfurecida. Me asomé por una rendija del segundo piso y vi algo que no había visto en días. Patrullas, muchas, uniformados con armas largas, con chalecos antibalas y, lo más importante, sin miedo. Estaban entrando a las calles principales. Por fin, esperé todavía unas horas. No quería cometer el error de salir antes de tiempo y toparme con uno de los criminales que aún rondaban. Cuando vi que los soldados ya iban puerta por puerta, salí. Caminé con las manos en alto, despacio, sin correr. Un militar me apuntó. ¿Usted qué hace aquí? Soy taquero. Me escondí. Vi cómo quemaban los locales y me escondí. Me revisaron, me tomaron una foto y me escoltaron hasta una camioneta. Me ofrecieron agua, una manta. Me dijeron que no era el único que había estado oculto, que incluso había familias enteras en casas de vecinos solidarios. Uno de los militares me dijo que habían tardado porque los sicarios habían instalado retenes, que habían tenido que limpiar zona por zona para evitar emboscadas. Ese día supe que la mitad de los locales de la colonia ya no existían. Pollos Lupita había quedado en cenizas. El puesto de hamburguesas también. A mí nadie me volvió a ver por ahí. Vendí el carrito días después. No podía ni acercarme a la esquina sin que las piernas me temblaran. Ahora trabajo en Nitus, un mercado techado más al norte. Vendo menos, pero duermo tranquilo. Nadie me ha vuelto a pedir derecho de piso. A veces me preguntan por qué ya no estoy en Avenida Central. Yo solo digo que el lugar cambió, que ya no es el mismo, pero la verdad es otra. Yo fui testigo del momento exacto en que el miedo se convirtió en ley. Me llamo Tomás y hasta hace unos meses tenía un puesto de tacos en San Carlos, Ecatepec. Lo había armado con esfuerzo después de años trabajando en cocinas de otros. Era sencillo: lámina, anafre, trompo y mis 2 bancos de plástico que siempre se llenaban. El puesto estaba justo afuera de la papelería La Lupita, frente a la secundaria técnica número 27. Mi hermana menor, Norma, me ayudaba en las noches, sobre todo los fines de semana. Era menudita pero con carácter y los clientes la querían. Desde que desapareció, nada ha vuelto a ser igual. Norma salió una noche diciendo que iba con su amiga Nancy a Plaza Aragón. Fue un sábado. Nunca volvió. Pasamos las primeras semanas haciendo lo que hace cualquiera. Fuimos al Ministerio Público, pegamos hojas con su foto por toda la zona, en postes, en el mercado, en las estaciones del Mexibús. Dicen que lo primero que desaparece es la esperanza, pero eso no es cierto. La esperanza es lo último que se apaga, lo que te obliga a seguir respirando, cuando lo único que quieres es dejar de hacerlo. Los policías no ayudaron. Hicimos el trámite en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, pero a los 3 días nos dijeron que tal vez se había ido por voluntad propia. Nadie que conociera a Norma creería eso. Mi madre se enfermó del corazón y mi papá, que ya no hablaba mucho, dejó de hablar del todo. Yo me quedé al frente del puesto, tratando de mantenerme firme, pero cada cliente que preguntaba por ella era una puñalada. Un miércoles de agosto, cuando ya casi daban las 11 de la noche, un cliente que no conocía se sentó frente a mí. Llevaba gorra, lentes oscuros a pesar de la hora, y pidió 2 tacos de suadero con todo. No me miraba directamente.
Pagó con un billete de 500 y al darme cuenta vi que había dejado una servilleta arrugada sobre el banco. «Ahí está tu hermana», decía. Abajo había una dirección escrita con pluma negra: calle Gardenias, número 31, Colonia Ampliación San Miguel, a unas cuadras del periférico. Guardé la servilleta como si fuera oro. Durante 2 días no dormí. Miraba la servilleta en cada hora. Dudaba, pensaba si debía ir, si era una trampa, si era real. La dirección estaba en una zona pesada, donde incluso los patrullajes son escasos. El viernes por la noche cerré temprano el puesto, guardé todo sin hablar y caminé hasta el lugar. No le dije nada a mis padres. Solo me llevé mi navaja vieja de cocina, la que usaba para partir cebolla y que siempre afilaba por costumbre. La calle Gardenias era estrecha, sin pavimentar en algunos tramos. Llegué a la casa, portón negro, cámara en la esquina superior. Parecía una de tantas casas sin terminar, con el segundo piso aún en obra negra. Desde la acera de enfrente observé por unos minutos. Ningún movimiento. Silencio. Cuando estaba por dar la vuelta e irme, una camioneta blanca se estacionó frente a la casa. Se bajaron 3 hombres. No tenían uniforme, pero llevaban radios y uno traía un arma en la cintura. Golpearon el portón. Una mujer joven abrió. No vi su cara, solo su figura. El tipo del arma entró primero. Uno de los otros se quedó vigilando afuera. Saqué mi celular y tomé nota de las placas. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Quizá 1 hora. Vi entrar a otros 2 sujetos también, en camioneta. Uno llevaba una hielera grande. Yo estaba paralizado. Algo me decía que si cruzaba la calle no saldría vivo. Volví a casa con las manos sudadas, la cabeza latiéndome. No dormí. Al amanecer, marqué de un teléfono público a un número de denuncia anónima que encontré en internet. Di la dirección, describí lo que vi. No firmé nada. No quería estar en la mira. Esa misma tarde, la casa fue intervenida por la fiscalía. Lo supe porque a las pocas horas empezaron a circular videos en Facebook. Patrullas, ambulancias, mujeres saliendo cubiertas con mantas y vecinos chismosos hablando a medios locales. Una de las rescatadas, dijeron después, era mi hermana. Estaba viva, pero no hablaba. Fue llevada al hospital Las Américas, custodiada. Yo no me atreví a ir. Fue mi madre quien la reconoció. No la dejaron llevarla a casa de inmediato. Tardaron semanas en hacer las pruebas, los exámenes, la terapia. Mi hermana no recordaba muchas cosas, o quizá no quería recordarlas. No dije nada a nadie sobre la servilleta. No fui con la policía. No conté que me dejaron esa dirección, como un mensaje, pero ellos sí sabían que yo lo sabía. Una semana después del operativo, alguien quemó la lona de mi puesto. Dejaron otra servilleta, esta vez dentro del bote del suadero. Ya no busques más. No era una amenaza directa, era una advertencia. Desde entonces he estado en silencio. Cerré el puesto. Me fui unos meses con un primo a Pachuca. Cuando volví, puse un carrito de jugos lejos del centro, cerca del Metro Olímpica, más discreto. Mi hermana vive ahora con una tía en Puebla, bajo otro nombre. No habla mucho, se levanta cada día, cocina, tiende su cama. A veces escucha música, nada más. No sé quién dejó la servilleta. Tampoco sé por qué me ayudaron. Tal vez alguien que se cansó de ver lo que pasaba en esa casa. Tal vez un cliente que me vio sufrir noche tras noche. O tal vez fue Norma, de algún modo, desde adentro, haciendo lo imposible por salir. A veces, los clientes me preguntan si volveré a poner mi puesto. Yo solo sonrío y les digo que los jugos son más saludables. Pero cuando estoy solo, cuando la noche cae y las calles de San Carlos se vacían, me descubro soñando con el sabor del suadero, con el aroma de la cebolla dorada, con los gritos de Norma riéndose detrás de la parrilla. Y me acuerdo que el miedo no se cura, solo se acomoda en el cuerpo, como el olor del carbón en la ropa, como una servilleta arrugada, guardada en el bolsillo.
No sé si te ha pasado que notas cuando alguien deja de aparecer, no porque sea famoso ni nada de eso, sino porque forma parte de la rutina. Así me pasó con una clienta en mi puesto de tacos, allá por la orilla de la laguna de Chiconautla, donde tengo mi changarro desde hace más de 10 años. Mi nombre es Gildardo. Todos los días, desde las 5 de la tarde hasta la medianoche, vendo tacos de suadero, de tripa dorada y de longaniza con papas en una esquina junto al paradero de combis. Mi puesto está bien alumbrado, limpio, y tengo mis banquitos con servilletas amarradas al tubo y los limones bien partidos. No me puedo quejar, siempre hay gente. Ella empezó a venir hace como un año. Se llamaba Maribel, morena, delgada, de esas personas que no hacen ruido pero que cuando llegan cambian el ambiente. Siempre pedía lo mismo: 3 tacos de suadero con todo y su coca de vidrio. Se sentaba en la orilla, veía su celular unos minutos y luego se iba, caminando hacia la calle de los Geranios, donde hay unas privadas viejas con portón de lámina, siempre con su mochila y su chamarrita de mezclilla. Yo no hablaba mucho con ella, pero ya la conocía lo suficiente como para notarla cuando faltaba. Y un día dejó de venir. Una semana pasó, luego 2. Pensé que tal vez se había cambiado o que se enfermó. Pero luego vino otra clienta, una señora que vende ropa en el tianguis de la Vía Morelos, y me preguntó: «Oiga, ¿ya no viene la muchacha esa, la que siempre comía sola?» «Maribel». «Sí, esa. Una vecina me dijo que no la han visto salir de su casa en días, que se escucha que hay alguien adentro pero que nadie abre». Sentí una punzada rara en el estómago, como si algo se moviera dentro. No sé por qué, pero me dio una mala espina. Esa misma noche, ya casi para cerrar, pasé por la privada donde vivía. Era una calle oscura, con solo un foco prendido que parpadeaba cada tantos segundos. La reja estaba cerrada, pero no con candado. Caminé hasta su casa, que estaba al fondo, una con el zaguán verde. Toqué. Nada. Toqué otra vez, más fuerte. Y entonces escuché algo, un golpe, como si algo se cayera adentro. Me acerqué a la puerta y alcancé a oír una voz bajita. «¿Quién es?» «Soy Gildardo, el de los tacos». «¿Todo bien?» Un silencio largo. Luego otra vez esa voz, apagada. «No puedo salir». Me quedé helado. Pregunté si necesitaba ayuda, si podía llamar a alguien, pero la voz solo dijo: «Él no me deja». Entonces supe que algo estaba muy mal. Al día siguiente regresé temprano, con una bolsa con comida y una botella de agua. Toqué de nuevo. Esta vez una voz masculina me gritó desde adentro: «Lárgate, cabrón, aquí no hay nadie que te haya llamado». Me fui, pero ya no podía hacerme tonto. Pregunté entre los vecinos. Nadie quería meterse. Algunos bajaban la mirada, otros decían que no sabían nada, pero uno, un don que barría su banqueta, me dijo: «Ese tipo con el que vive, el tal Eduardo, es su ex, pero hace unos meses volvió a verla y se metió a vivir con ella otra vez. Desde entonces casi no la vemos. A veces se oyen gritos. Esa noche me quedé afuera en la esquina, desde lejos, esperando. Cerca de las 11, vi cómo salía ese tipo con una sudadera negra y gorra. Encendió un cigarro y caminó hacia la tienda. Me acerqué sigilosamente, y cuando entró al Oxxo, me fui directo a la casa. Toqué rápido, y la voz de Maribel salió al instante. «¿Eres tú?» «Sí, vengo a ayudarte. Está con llave desde afuera. Hay un seguro». Corrí a buscar una herramienta en el puesto, unas pinzas grandes. Con las manos temblorosas logré forzar el seguro. La puerta rechinó como si no se hubiera abierto en años. Y ahí estaba ella, flaca, con los ojos hinchados. Traía el mismo suéter con el que la vi la última vez. Pero no alcanzamos a salir. Escuchamos el portazo a lo lejos. Eduardo regresaba. No tuve tiempo de pensar. Le dije que se metiera a su cuarto y cerrara. Me quedé esperando. Cuando llegó lo enfrenté. Le dije que ella no era su prisionera, que ya era suficiente. No le gustó. Me aventó contra la pared. Me gritó cosas.
pero en ese momento no me importaba. Peleamos. Fue feo. Me pegó en la cara. Me pateó. Pero logré zafarme y salir corriendo a la calle. Alcancé a llegar a la base de la patrulla que está por la glorieta de la José María Morelos. Me veían con desconfianza hasta que mostré la cara sangrada. Les supliqué que me creyeran. Les dije que una mujer estaba encerrada. A regañadientes, 2 oficiales me acompañaron. Cuando llegaron, Eduardo intentó negarlo todo. Dijo que estábamos locos, pero Maribel se asomó, llorando, con los labios partidos y la voz temblorosa. Los oficiales lo detuvieron. La denuncia se hizo al día siguiente. Yo la acompañé al Ministerio Público. Ella no tenía familia cerca, solo una prima en Ixtapaluca. Le ofrecí quedársela en mi casa por unos días. Todo fue muy rápido. Eduardo fue detenido, pero como suele pasar, salió bajo fianza unos días después. Maribel ahora vive en otro municipio, con ayuda del DIF, tratando de rehacer su vida. Cambió de número. A veces me escribe. Me dice que está mejor, que ya no tiene miedo, pero que todavía sueña con esa puerta cerrada. Yo regresé a los tacos. La vida sigue. Pero cada que veo una clienta sola, no puedo evitar pensar si estará bien, si tiene a alguien que la ayude si lo necesita, porque a veces el verdadero horror no está en los fantasmas ni en lo que no se ve. Está en las casas cerradas con seguro por fuera, en las voces apagadas que nadie quiere escuchar. Y yo no voy a dejar de escucharlas nunca más.